Y yo he aprendido un poco también a diferenciar lo que es la obsesión y lo que es la pasión. Una cosa es apasionarse y otra cosa es obsesionarse mal. Ujú. Y yo aprendí a ponerle amor a esa obsesión para volverla pasión, para volverla algo que me guste hacer, pararme a hacer las cosas. Bienvenidos a Beyond the Tatami Talks. Este es un nuevo espacio que viene evidentemente de mi proyecto Beyond the Tatami, en el que busco transmitir la filosofía del karate, o por lo menos cómo esa filosofía nos ha llevado o nos ha ayudado más allá del tatami. Busco hablar con karatecas o personas de alguna forma ligadas al karate sin karate y sin estar en el tatami y sin hablar 100% de temas de karate, sino mucho más allá de lo que es su vida fuera de esta arte marcial, pero sí que tiene que ver con toda esta filosofía que les ha enseñado. Estoy muy contenta porque este primer episodio es con mi gran amigo Pipe Aguilar, Luis Felipe Aguilar, que pues ha estado conmigo desde hace muchísimo tiempo en el mundo del karate. Él es selección Colombia de la modalidad de kata masculino y pues lo conozco como desde que tengo 14 años. Así que espero que disfruten muchísimo este primer episodio y todos los que están por venir, porque pues con este proyecto mi propósito es visibilizar al karate y visibilizar también a las personas que están dentro de él, incluso muchísimo más allá de lo que hacen directamente en el tatami. Así que espero que les guste. Quise empezar este episodio con mi gran amigo Pipe Aguilar, Luis Felipe Aguilar. Él es karateca de Colombia, específicamente pues de la modalidad de kata, kata masculino, y evidentemente pues tiene una trayectoria dentro del tatami increíble. Pero hoy vamos a hablar un poquito más acerca de su vida en torno al karate y vamos a, al final, pues como filosofar o hablar de todos esos aspectos del karate que nos han ayudado a nuestra vida diaria y también pues datos curiosos, vivencias que hemos tenido juntos, que ha tenido Pipe, que he tenido yo y que además pues nos hemos ayudado mutuamente. Em, para hablar un poquito más de nuestra relación como tal, yo conozco a Pipe desde que tengo 14 años, o sea, hace unos cuantos años atrás. Y para mí, pues Pipe representa esa persona que está ahí siempre en los momentos más altos y en los momentos más bajos. Y que tiene esas palabras perfectas para cada tipo de momento. Entonces, en mi caso, pues me ha ayudado muchísimo a sobrellevar todo este camino que ha sido el deporte, todos esos altos, todos esos bajos, y sobre todo pues ha sido mi compañero de karate, a pesar de que ha entrado, ha salido, ha estado allí, o sea, ha tenido una vida bastante movida en torno a su karate y pues para mí es una persona que vale muchísimo y por eso quise empezar hoy este proyecto, estas charlas, estas tertulias con Pipe, porque siento que va a ser de mucho valor, tanto para mí como pues fundadora del proyecto, como para todos los que nos escuchan. Así que bueno, Pipe, bienvenido. Ay, André, gracias. Mira que casi me pongo a llorar con esa intro, no, en serio, porque yo siento que en el karate y en la vida lo que importa son estas conexiones, ¿no? Son Ujú. estos amigos, estas experiencias que vamos sumando, que en nuestro caso han sido muchas y que, bueno, ya vamos a ir contando por ahí en adelante. Me alegra mucho, yo te escuchaba hablar y conozco, ahí está la perra haciendo sus kiais. Pero bueno, yo te conozco a ti desde hace mucho rato, sí, desde tus 14, y para mí es un orgullo, vos sabes que siempre te he hecho saber mi admiración, la admiración que tengo por tu carrera deportiva, por todo el empeño que le pones a las cosas que amas hacer, y verte aquí sentada, arrancando con este proyecto, con este podcast, si se puede decir, con estos talks, eh, y estar acá sentado en esta inauguración, en este primero, para mí es un honor. Así que te agradezco infinitamente por eso. No, no, no había otra mejor persona para empezar este proyecto. Además, esta mañana, bueno, esta mañana mía, ayer tuyo, estuvimos hablando un poco de cómo íbamos a enfocar la conversación y al final también esa conversación que tuvimos derivó en otra cosa. Sí. Como siempre nuestras conversaciones van pues de un lado a otro. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito hablando de tu carrera, pero
de cómo han sido esos altos y bajos que has tenido y cómo los has sobrellevado, digamos. O sea, ¿cómo crees tú que el karate o lo que te han enseñado desde pequeño te ha ayudado a sobrellevarlo y también pues con el apoyo de tu familia? Sí, bueno, mira que en mi caso trato de ser muy fiel al Doyokun y a todo este código ético y moral, por decirlo así, que viene en el karate per se, ¿cierto? La verdad es que desde que estamos muy pequeños, pues vos sabes, afortunadamente mi carrera juvenil fue muy exitosa. Gané 2 veces el Panamericano, gané la medalla de bronce del mundo, que era la primera para la historia de Colombia, y eso por supuesto a mí me logró como motivar, como visualizarme en un futuro siendo campeón del mundo, Ujú, siendo parte de los Juegos Olímpicos, siendo un montón de cosas que ya luego la vida ah, fue, digamos, desbaratando unas y armando otras. Y a mí me gustaría ujú, hablar de eso porque siento que nosotros como deportistas eh, debemos un poquito desdibujar esta línea de lo que es la ilusión y lo que son las expectativas. Las expectativas por lo general le dan duro al ego cuando no logramos ujú. algo y ahí es que nos frustramos y esto, mientras que la ilusión para mí hace parte del presente y cómo yo me proyecto al futuro, siendo que es mi motivación hoy. Entonces, precisamente esta red de apoyo, la familia, los amigos, como tú, como tu mamá también, que quiero saludarla muy especialmente en en esta primer talk, em, siempre han estado ahí y han sido una red de apoyo para los diversos momentos por los que he atravesado mi vida y no solamente mi carrera deportiva. Gracias a esta afortunada carrera juvenil, yo por supuesto me empecé a proyectar a la carrera de mayores, pero ya luego ese paso es bien, es bien delicado, es bien Ujú. complicado un poco, ¿cierto? Porque también hay una cuestión y es que ya luego en la categoría de mayores te encontrás con todas las bestias más bestias de la historia del karate y hay que empezarse a hacer un nombre. Pero para Sí. empezarse a hacer este nombre es fundamental buscar el equilibrio de mente, cuerpo, espíritu y que muchas veces vienen con otras cosas que hacemos en la vida y no solamente me refiero al karate. Eso creo que es un tema que podemos desarrollar. Me parece fundamental que el deportista, el karateca, tenga un entendimiento integral, un entendimiento holístico eh, de la vida y de verdad entender nuestro deporte como un do, como un camino de vida que va más allá del tatami, que va beyond del tatami. Sí, es así. Y además también tú dijiste algo muy importante que es el tema de las expectativas, ¿no? O sea, existe, desde mi punto de vista, existen como que las expectativas personales y las expectativas de la gente, que cuando, o sea, cuando estás en ese punto en el que estás aquí arriba y tú crees que te estás comiendo el mundo y sobre todo pues en juvenil y la gente dice, esta es promesa para adulto y de repente haces el cambio a adulto y tienes las expectativas de la gente aquí, tus expectativas aquí, todavía no tienes como esa madurez para saber Mm. sobrellevar ese proceso, entonces es allí cuando realmente esas enseñanzas o esa forma de entender el deporte tiene que atacar, ¿sabes? Porque cuánta gente no se ha quedado en ese punto de cambio de juvenil a adulto porque no logran sobrellevar esa presión, porque es una presión muy fuerte, sobre todo si llevas teniendo una vida o una trayectoria en juvenil bastante exitosa, ¿no? Entonces, Sí, digamos, yo siento que desde el punto de vista del karateca, o sea, y sobre todo pues del karateca competidor, tiene que lidiar con muchísimas cosas, porque además estamos hablando de un deporte específicamente el kata, que es un arte marcial y tiene que contar con esa conexión mente, cuerpo y espíritu. O sea, no estamos hablando de mm, correr lo más rápido que tú puedas para lograr una marca. O sea, desde mi punto de vista, yo siento que el kata tiene que estar todo perfectamente conectado. Y la única forma de que todo esté perfectamente conectado es que parta de aquí y parta de aquí. Entonces, sí, si alguna de esas dos cosas no están bien por cualquier tipo de razón, o no tanto que no están bien, sino que tú no las sabes gestionar bien, todo lo demás, es, por más que tengas entrenamiento, por más que tengas preparación, por lo que sea, no va a salir. Que al final, yo siento que eso es cuando hablamos de que la mentalidad es más importante que la técnica, por ejemplo, no es porque la técnica no sea importante o porque la preparación no sea importante, es que así tú hayas entrenado
más que todo el mundo, si tú el día de la competencia no tienes una mentalidad ganadora o no tienes una mentalidad que conecte, no te sirve de nada. De acuerdo, de acuerdo. Mira que ahí mencionaste una palabra muy importante para mí y es que muchas veces no sabemos gerenciarlo. Y yo Ujú, creo que eso es fundamental, saber gerenciar nuestras emociones dentro y fuera del tatami, porque sí. al final todo coexiste. Ujú, Eh, Siento que precisamente para buscar este equilibrio, yo creo que los deportistas de alto rendimiento tenemos clarísimo lo que es entrenar nuestro cuerpo. Es decir, ujú, eso ya viene de ahí. A muchos nos dicen, listo, hay que entrenar la mente. Vale, entrenar la ujú. mente, hacen visualización, saben respirar, hacen diversos tipos de cosas, pero es que entrenar la mente va más allá de repetirte 100.000 millones de veces que vas a ganar, escribir papelitos en la pared que te van a programar, toda esta programación neurolingüística y todo, es uno de los eslabones de lo que podría funcionar en la psicología deportiva, porque igual también cada mente es distinta. Y a mí, por ejemplo, me ha funcionado un montón y agradezco infinitamente a todos los psicólogos deportivos que han estado a lo largo de mi proceso. Pero me he dado cuenta que hay otro eslabón fundamental y es la gerencia de las emociones. Eso también Ujú, es entrenamiento mental. Entonces, ujú, tú puedes visualizar 1.000 millones de veces que se siente estar en un tatami, hacer estos ejercicios donde te ponen a visualizar, a sentir el olor, a escuchar el himno y empezás a dopar tu mente sanamente, digámoslo, a punta de pensamientos positivos, pero cuando llegas ahí, no sabes cómo gestionar las cosas que están fuera del control. Entonces te ujú, cambian el horario de ujú. competencia, ya no es en la mañana, sino en la tarde, y vos visualizaste todo el tiempo que era en la mañana. Cambian el draw. O te cambian el cinturón y vos te visualizaste Ujú, todo el tiempo de azul. O sí, porque la gente, de pronto, la gente que vaya a escuchar esto no entiende, pero uno se vuelve a ese nivel de cositero y de específico. O sea, sí. yo había momentos donde visualizaba literalmente hasta de qué largo tenía el cinturón. O sea, uno llega a ese nivel de conexión y eso pasa sobre todo en un arte marcial y sobre todo en una disciplina como el kata, donde es una conexión. Ahorita mencionabas algo muy bonito de aquí y de aquí. Es un equilibrio, es un balance entre lo que es la razón y el corazón. Una vez eso Ujú, esté fusionado, pa'lante, como quieras, pa'lante. Pero si hay algo que se desbalanza un poquito ahí, ahí es cuando empezamos a tener que tener esas herramientas, empezamos a tener que desarrollar estas herramientas más bien para saber gestionarlo en el momento y tener una buena capacidad de reacción. Porque también hay cosas que no están en nuestro control, ujú. simplemente no están en nuestro control. Son más las Y cosas que no están en nuestro control que las que sí. de acuerdo, Sea, al de final lo acuerdo, único que controlamos nosotros es cuando nos paramos en el tatami y hacemos nuestra ejecución. nuestro performance. Y sin embargo, porque puede estar el tatami roto, pueden haber huecos debajo del tatami, o sea, pueden pasar 300.000 Sí, cosas que es para ti de igual que para acuerdo, todos los demás, porque esa es otra, o sea, en de el sitio de acuerdo, la competencia no gana a veces el mejor, sino el que mejor lo sabe gestionar. de acuerdo, Y son totalmente. muchísimas cosas que al final con el paso del tiempo y yo siento que incluso estamos en el proceso, o sea, nosotros aquí no somos expertos de nada y tampoco es que lo hacemos bien todo el tiempo ni tenemos todas las respuestas, pero con el paso del tiempo como que nos vamos dando cuenta de cuáles son las cosas que realmente tenemos que ponerle atención y al final todas esas cosas a las que tenemos que ponerle atención están dentro de nosotros mismos. Sí, son esenciales. Exacto, exacto, o sea, que sí, Ajá. porque esté una persona o deje de estar, o sea, De acuerdo, millones de cosas pueden influir, tanto positivo o negativamente en nuestro entorno, entonces al final es mejor, entre comillas, desligarse de eso para poder nosotros controlar lo que nosotros podemos controlar. de acuerdo. Sí, sí, mira que ahorita que hablabas de vainas que no podemos controlar. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que estaba compitiendo en un nacional. Imagínate la posibilidad de que en la categoría tuya se vaya la luz en la mitad de una ejecución. Total. Yo me acuerdo no me acuerdo si estaba calentando, si estaba compitiendo, pero estoy casi seguro de que me pasó a mí, porque yo me acuerdo que yo estaba en un trance, o sea, yo estaba equilibrado en un trance, ahí sí estaba conectadito en ese torneo, y yo me imaginaba que los rayos eran mi Kiai. Entonces, digamos, esa fue la manera creativa de mi cerebro para coger y empoderarme desde ahí, Ujú, ¿sí? ¿Me entendés? Y ahí es sí. cuando creo yo que es fundamental el agradecimiento
desde lo real, desde la acción de gratitud, desde estoy aquí igual. Si está lloviendo, agradezco esa lluvia, agradezco lo que me está pasando ahora, porque creo que eso es como una llavecita mágica que empieza y desbloquea automáticamente y empiezas a ver la vida a través del ojo del amor, como lo digo yo, más bien el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Porque otra Ujú, persona puede ser como, ay, se fue la luz, ay, qué susto, ay, si me pongo a acercarte y se va la luz, ¿qué pasa? Ay, si no, no, hay que agradecer, ah, bueno, listo, tengo rayos, pues los rayos gritan conmigo. sí, Entonces, y son cosas a ese detalle, pero lo que a veces la gente debe entender es que en el alto rendimiento es el detalle el que hace ganar una medalla de oro. es así. Es el Y, detalle, o sea, a nivel olímpico, por ejemplo, los jueces deciden por detalles y y cómo sobre todo en el transmitir. kata, sobre todo en el kata que De es tan acuerdo. subjetivo. O sea, estamos Ajá, hablando de que es algo que al, al, al final como que nos frustra también, porque es algo que tú, no, tú llegas a un punto, y eso lo estamos hablando en la mañana, tú llegas a un punto que dices, pero ¿qué eh, quieren? ¿Qué quieren de sí, ¿qué es lo que mí? quieren de mí? Porque claro, o sea, hay un reglamento, pero pues no necesariamente Ujú. esa sea la percepción que tenga el árbitro o el juez tuyo en ese momento. Entonces, esta mañana estábamos hablando y tú me comentaste que tú has decidido como desligarte del resultado o desligarte de la percepción de los jueces. E incluso me Ujú. recuerdo cuando estábamos en el Mundial de Dubái del 2021 que teníamos tiempísimo sin vernos. O sea, tiempísimo porque tú habías parado de competir en internacionales y eso fue como un reencuentro y tú me hiciste Ajá. como que toda esa bitácora de lo que había sido tu vida estos últimos años a nivel competitivo y tú o sea, como que tu conclusión o lo que yo saqué de esa conversación fue, yo vivo mi karate ahora desde otro punto de vista o desde otro sentimiento a como lo hacías Sí, antes. ¿Cómo fue sí. ese proceso? O sea, cómo llegaste a esa conclusión? ¿Y qué te hizo llevar a esa conclusión? Mira, sinceramente y desafortunadamente con mucho dolor. En mi caso fue con mucho dolor. Yo estuve en un desbalance emocional brutal durante pandemia, en el 2021. Yo Ujú, creo que fue de los momentos más difíciles de mi vida. Y más difíciles de mi vida es que estaba teniendo ansiedad, o sea, diagnosticada ansiedad, y llegaba al punto en el que había momentos del día donde me daban ataques de pánico. Entraba en pánico, en shock y no sabía por qué. Yo no entendía por qué. Yo me veía al espejo y no me reconocía. Ese es el momento. La gente dice que es la noche oscura del alma. No sé qué tanto o cuál es la mística detrás de eso, pero fue un momento donde yo sentí literalmente que lo que veía en el espejo era una persona distinta que estaba a mí, o sea, como si me hubiese disociado. Eso fue horrible y me dio un ataque de pánico brutal. En ese momento yo entendí la importancia del equilibrio y ahí un poco fue que yo dije, fue madre, yo no me puedo retirar de karate. Estaba a punto de retirarme del karate, claro, sinceramente. Y yo dije, yo no me puedo retirar. Hice como un análisis, examiné todo, obviamente también con ayuda profesional. Mi hermana es mentora emocional, psicopedagoga, y con ella pues me terapiaba. Pero dentro de este análisis, dentro de esta, digamos, autoobservación, encontré que me hacía falta ese componente físico, ese componente que me daba el karate, de conectarme, de entrenar mi cuerpo, de hacer cosas con mi cuerpo. Y ahí, con ese totazo, entendí que lo esencial era simplemente disfrutar mi deporte. Y me di cuenta que había procrastinado volver al karate porque estaba harto, hartísimo, hartísimo, y esto hablo desde mi experiencia personal, estaba hartísimo que las elecciones o cualquier cosa se formara muchas veces desde una apreciación que no tenía nada que ver con mi karate, ¿sí me mm, entendés? O los sí, cupos en las elecciones o los resultados en los campeonatos, que muchas veces no tenían, a ver, que tiene todo que ver con el karate, tiene que ver con tu performance, pero no tiene que ver necesariamente con todo lo que hay detrás de mi karate, claro. ¿sí me entendés? Entonces yo Ujú, aprendí a no darle, a ver, como a no validarme ni a mí, ni como karateca, ni como persona a través de un resultado. Obviamente, respetando siempre la apreciación de los jueces, que también son seres claro, humanos, que también son personas que se mueven desde las emociones y que eso
implícitamente está en nuestra categoría, en kata más específicamente. Vos tenés que transmitir para que el juez sienta lo que estás haciendo. Y yo soy Claro, consciente de que muchas veces yo no transmitía porque aquí adentro no estaban funcionando las cosas. Entonces, claro, por obvias razones no iba a ganar. Y eso no es claro. ni culpa de los jueces, nada, eso es culpa mía. Y hay que Sí, responsabilizarse y claro. dejar la culpa a un lado también, porque la culpa no construye nada. Entonces llegó el Ujú, momento en que yo dejé de victimizarme de que, ay, no, es que los está muy difícil, está no sé qué, tal. Yo dije, no, parce, yo no empecé a hacer karate por eso. Yo empecé a hacer karate porque yo lo amo. Y en este momento mi cuerpo me está diciendo, es que es algo que necesitas para vos, si no te vas a claro, desbalancear. claro. No, no para más nada. Entonces, uff, sí es verdad que desafortunadamente, digamos, yo lo aprendí con mucho dolor, pero como te digo, a partir de la gratitud, entendiendo ese momento de mi vida, que fue uno de los peores en términos de sensación, de pánico, uno de los momentos más miedosos en mi vida, si se habla desde la realización personal y hasta donde, y las cosas que he logrado y el hombre que me he convertido después de eso, ha sido uno de los mejores Un momentos. éxito. ¿Por qué? Claro. Porque a través de la gratitud empecé a verlo con los ojos del amor, por decirlo así, y empecé a Ujú, ver ¿para qué me sirve esto? ¿Cuál es el claro. propósito de esto? Y empiezo a examinarme para reconstruirme. Y esa capacidad de resiliencia y de reconstrucción y entender realmente qué es lo esencial, lo fundamental y por qué hago las cosas, me llevó a sintetizarlo en una frase Ujú, y es que yo ya vivo mi karate desde otro punto de vista. Lo hago por mi ujú, disfrute. Yo entendí que el éxito es el disfrute. Más allá de este discurso cliché, lo estoy viviendo así ujú, y automáticamente empecé a encontrar la motivación otra vez, empecé a encontrar otras cosas que me tienen subiendo mi nivel deportivo impresionantemente y ahorita siento que estoy en mi mejor momento deportivo, porque es el momento donde más lo estoy disfrutando. Y bueno, esperemos que los resultados, por supuesto, vengan, claro. pero, pero es eso. Y es también analizar esas cosas, esos escenarios y no procrastinar lo que tenemos que sanar, no procrastinar Ujú, lo que tenemos que entender. Porque o tendemos a repetirlo o si no, nos vamos y nuestra cabeza empieza a entender que es con dolor que tenemos que aprender. Y no, yo la verdad es que no quisiera volver a estar en ese escenario para aprender. claro. Quisiera Ujú, podérmelo pillar antes para empezar a jugar con mis emociones, con mi mente, saberla gerenciar, lo que decías ahora, y poderlo hacer cada vez mejor. Y claro. eso es lo que estoy haciendo y eso es a punta de entrenamiento. Tal como entrenamos nuestro cuerpo, debemos entrenar nuestra mente y por supuesto nuestro espíritu, sea Ujú, cual sea el vehículo religioso o espiritual o como cada quien entienda su espiritualidad. Pero hay que entrenar las tres y eso es lo que yo le digo a la gente. Y ahorita que estoy incursionando en la actuación con esto del stunt coordinator y entrenamiento de dobles y secuencias de acción, es lo que yo le digo a los actores. claro. Afortunadamente la vida me sacó un poquito del karate para darme cuenta que habían otras cosas que también me Claro. podían a mí conformar y ahorita soy un cúmulo de esas cosas y soy Es un que ahí, cúmulo de las veces que he dicho que sí. es que ahí es donde yo quería ir porque tú dices que ahora estás en tu mejor momento del karate, pero casualmente ese mejor, bueno, casual o causalmente, ese mejor momento tuyo del karate se está mezclando con otros aspectos de tu vida que pueden ser igual de importantes para lo que es para ti el karate, que es la actuación. Entonces, De yo acuerdo. recuerdo yo era pequeña, que estuviste en Ujú. Caracas en un centro americano y bueno, simplemente lo único que hacías era karate. De hecho, tú habías estudiado física, pero no habías Sí, terminado la carrera. Y de hecho me no, me ayudaba. O sea, salí. Pipe era el que me ayudaba a mí en los exámenes de física. Yo le mandaba por Snapchat. Oye, no me acordaba, ¿Te acuerdas sí. de eso? Yo le mandaba por Oye, qué Snapchat perezosa, me fotos. mandaba a mí a ver todas las tareas, No, no te mandaba las tareas, o sea, te mandaba los los gráficos y las cosas ejercicios. para que me explicaras. Y cuando estuviste en el centroamericano, fuiste a mi casa a ayudarme a hacer, porque tenía examen de física al día siguiente. Pero, pero bueno, al margen de eso, viste, me fui por comunicación. Igual la física tampoco es que era Ajá. algo importante. No, mentira, sí. Pero bueno, a pesar de eso, o sea, en ese momento era puro karate, puro karate, puro karate, puro karate. Entonces, ¿cómo ahora, por qué ahora estás en tu mejor momento y no le estás dedicando el 100% de tu tiempo? Que ojo, no hablo el cien Ujú. por ciento de tu corazón y de tu voluntad, sino el del tiempo real que existe al karate. Mira, parce, es que a veces uno se vuelve tan obsesivo, o sea, Ujú, tan obsesivo con las cosas, tan obsesivo que se vuelve tóxico, que se vuelve nocivo.
Y, y yo he aprendido un poco también a diferenciar lo que es la obsesión y lo que es la pasión. Una cosa es apasionarse y otra cosa es obsesionarse mal. Ujú, Y yo aprendí a ponerle amor a esa obsesión para volverla pasión, para volverla algo que me guste hacer, pararme a hacer las cosas. Llegó un momento en que estaba tan obsesionado con algo tan superficial, y créeme que en otro momento de mi vida no hubiese sido capaz de decir esto que voy a decir, pero el resultado como tal, el oro, un oro es muy superficial desde mi punto de vista. Para mí es como, ya lo tenés y qué, ¿me entiendes? Hay cosas que sirven para el ego y ya está. Es como que vos ganas el oro, sos el mejor del mundo, sos campeón olímpico, pero qué estás haciendo con eso? ujú, Y ese qué estás haciendo con eso es lo que yo me he cuestionado, es ¿para qué quiero este oro? ¿Me entiendes? ¿Para qué quiero lograrlo? Y eso la vida me lo enseñó Beyond de Tatami, saliéndome un poquito, respirando fuera del tatami, para yo realmente entender por qué quería hacer esto, ser una inspiración tal vez de servir como ejemplo de que hacer las cosas con amor y compasión siempre te van a llevar a los mejores lugares. Y que la gente dice, ay, es que eso suena muy bonito y todo. No, pero la gente no es es capaz así. muchas veces de hacer lo que ama hacer. Y eso es Ujú, una realidad. La gente no es capaz muchas veces de tener un trabajo y parar un poquito porque siente que no va a rendir, porque siente que lo van a echar y no son capaces de poner, no sé, qué sé yo, unos patines para salir a respirar. ujú, Entonces yo me di cuenta que 24/7 mi cabeza estaba en eso y poniéndose en función de si me llevaban a un torneo o no, si ganaba un torneo o no. Y eso por supuesto que no iba a ser sostenible. Y no iba a ser sostenible porque no fue el propósito con el que yo conecté con el karate. Entonces, ujú, afortunadamente, ese propósito se rescató eh, desde otros ámbitos. Y, y eso es lo que he aprendido, un poco como mantener esta pasión por las cosas que amo hacer sin llegar a obsesionarse a ese nivel de que, ay, es que si no entreno un día, entonces ya voy a perder. No, hay otras cosas que puedes hacer. Mira, hay veces que uno puede que no entrene un día. Obviamente hay que ser disciplinados, pero sí, sí, de sí. repente uno no entrena un día, ¿cierto? Pero ese día conoces a alguien en la calle que te enseña lo que es soltar el control de las cosas que no podemos controlar. Ujú, Entonces vos puedes estar qué luego mejor entrenamiento. en un mundial que te cambian el horario de competición, te cambian el horario de salida, te cambian el color del karategi y tu mente cuadriculada no va a empezar a pensar y a gastar energía en vainas que no tiene que pensar, porque Claro, a ese nivel llegamos los atletas, a ese claro. nivel de quererlo controlar todo para que todo salga de la mejor manera. Y yo creo que en la Ujú, medida que aprendamos a soltar eso y a disfrutar nuestro deporte, todo cambia. Por eso ujú, yo siento que estoy en mi mejor momento. Además, que hay hay dos como enseñanzas fundamentales. ujú, Una me la dio mi papá, una me la dio mi mamá. La de mi mamá, después de un proceso de cáncer del que se salvó y bueno, eso fue mi mamá, mi heroína. Ella me dice, Pipe, lo que pasa es que no basta con existir, hay que vivir en conciencia, hay que encontrarle sentido a eso, a ujú, esto que estamos tratando. Eso es para filosofar lo que quieras. Y la claro. otra, que creo que aplica mucho a esta pregunta, es que cuando estaba muy pequeño, mi papá me enseñó cómo funcionaba la llama. Yo decía, papi, ¿por Ujú, qué las cosas se prenden? Él decía, para que funcione una llama tienen que haber tres cosas. La mecha, la chispa y el oxígeno. ujú, Y yo me di cuenta que a mí me estaba faltando oxígeno. Estaba ujú, asfixiado con ujú, todas las expectativas que tenía. claro. ¿Entendés? Porque la chispa siempre la he tenido esa ilusión, pero cuando esa ilusión se empezó a convertir en expectativas, pues empecé a salirme de mí, me empecé a Ujú, abandonar a mí, empecé a abandonar el por qué me paraba yo todas las mañanas para ir a entrenar. Entonces, eso es impresionante, porque la mecha, que vendría siendo como el vehículo, ya la tenemos, es nuestro claro. karate, es nuestro Y, vehículo, con eso llevamos el mensaje. La chispa la tenemos, son todas estas ilusiones que tenemos, bacanísimo, pero a veces necesitamos, es la tercera, el oxígeno, claro. dejar respirar las cosas para luego volver a prender la llamita, que para mí es la pasión. Eso creo que es clave. Esa es la verdadera pasión, no es la obsesión. Exacto. ¿Y cómo fue o sea,
¿Por qué la actuación? O sea, porque desde mi punto de vista yo veo una relación directa, evidentemente, entre la actuación y un kata, ¿no? O sea, yo De acuerdo. siento que son disciplinas, si se pueden llamar de alguna manera, que se retroalimentan increíblemente. De hecho, bueno, sabes que en un kata nosotros estamos haciendo una actuación, o sea, estamos, para los que no saben, un kata es una pelea imaginaria, y es lo que decía Pipe Ujú, antes, o sea, tú, por más que lo hagas todo al pie del libro, si tú no reflejas esa pelea imaginaria, si tú no logras hacer esa performance, el árbitro no se lo va a creer y no te va a dar las puntuaciones. Entonces al final termina siendo, desde mi punto de vista, ¿no? Termina siendo un performance que no lo haces para el árbitro, sino para ti mismo, ¿no? O sea, porque yo siento que el kata se termina tornando como una actuación interna. O sea, es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero es como un proceso de conocimiento interno ujú, que tienes que llegar a tener y tienes que llegar a poder soltar y poder hacerlo desde un punto de vista relajado, o sea, incluso sin pensarlo. Y eso ujú. yo veo una relación completamente directa con el tema de la actuación. De hecho, bueno, una experiencia personal, o sea, yo era fanática de Vampire Diaries, de la serie de Vampire Diaries. No, pero yo me acuerdo que para mí era un hito cada vez que en la serie o sea, los protagonistas vampiros pasaban o sea, de ser vampiros normales con humanidad a ser vampiros sin humanidad, porque entonces le hacían un primer plano o un primerísimo primer plano de los ojos y ellos hacían, o sea, una expresión con los ojos que tú sabías, ok, ya no está con humanidad. Y esa expresión yo la llegué como a interiorizar tanto, 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 que dije, o sea, me inspiré en esa expresión para los katas. O sea, era Oh, loquísimo. O wow, sea, bacanísimo. sí, sí, sí. O sea, yo veía la serie, o sea, y en la serie son como 7, 8 temporadas y me la vi 2 veces. Y no fue por las protagonistas, que sí, pero también porque o sea, el nivel actoral que hacían los vampiros, o sea, que parece algo súper superficial, ¿sabes? Unos vampiros. Pero cómo transmitían esa falta de humanidad, yo decía, eso es lo que tenemos que transmitir en un kata. Obviamente, trasladado al kata y me inspiraba en eso y a veces, o sea, yo decía, ok, ahora eres Damon, ¿sabes? O sea, cuando vas Ujú. a hacer ese kata, o sea, Andrea, entre comillas, pierde la humanidad, porque obviamente a veces yo siento que un punto de inflexión a la hora de interpretar un kata es la personalidad. O sea, yo me considero una persona cero violenta, o sea, cero como agresiva, desde un punto de vista como más tranquilo, pero cuando tú haces un kata te tienes que convertir en una persona, o sea, que interpreta esa pelea, ¿sí? Como la Ujú. actuación. Entonces, ¿cómo llegas al punto Sí. de ser otra persona que no eres tú dentro del tatami, pero al mismo tiempo siendo tú con tu personalidad? Porque el kata también es como ese reflejo de tu historia y de tu forma de ser, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta iba hacia cómo uniste o cómo se terminó de relacionar el kata y la actuación y cómo lo hace hoy en día. Mira que sí, de hecho, es que es muy loco porque también es como que muchas veces, o sea, muchas de las herramientas, o sea, bilateralmente me han servido las herramientas de uno en la otra y la otra en la otra. Ujú, De hecho, yo claro. me volví actor afortunadamente muy rápido, digamos que en menos de un año ya tenía una buena manager, una de las mejores de Colombia, obviamente es la mejor porque mi mamá manager. Eh, y, y ya estaba rodando películas protagonizando. Y creo que la gran, o sea, y esto lo digo porque, o sea, para que dimensionemos, no es aquí como porque, ay, estoy protagonizando y tal, no, no es por eso, sino No, es no. porque dimensionemos lo que el karate representa en nuestras vidas. Mira, a mí Ujú, para actuar me formó el karate. mm, Tanto que yo llegué y los directores de la academia donde me preparé, acá en Cali, en GEA Integridad Actoral, me dijeron, vos ya estás listo, lo único que necesitas son las técnicas actorales. es así. Y eso lo pude sentir en mi primer día de rodaje. Era un debut con una directora brutal, de las Ujú. mejores de Colombia, con un elenco top en Colombia, y yo me sentía como pez en el agua. Claro, Como pero es pez que en el llevas agua porque actuando para mí toda no tu era vida. porque para mí Claro. no era distinto, o sea, no era distinto estar concentrado en una actuación mientras pasaban 1000 personas, que el que alambra, que el que pone la luz, que el que no sé qué y tal.
Y yo hacía un poco el símil y en mi cabeza yo estaba como compitiendo, como en un torneo, Ujú. como en un torneo. Yo me acuerdo y ahorita tengo como este flashback de mi primer oro panamericano que fue en Brasil. Y yo me acuerdo que justo tenía toda la barra de Venezuela al frente mío, gritándome, o sea, no gritándome a mí, gritándole al otro man. Eso fue 2013, ¿no? En contra, sí, 2013, 2011. 2000, Y 2013 fue el suramericano, 2011 fue el sí, panamericano. exacto, 2013 fue, ok. Ujú. 2013 Panamericano fue en México, que también ganaste, ¿no? No, en México quedé No, en tercero, Colombia, en gané. Colombia. En En Colombia gané, Colombia, sí. 2013, ajá. Ajá, 2013 gané otra vez. Ujú. Entonces yo me acuerdo que yo estaba así y toda la barra de Venezuela estaba gritándome, pero en contra. O sea, así, y eran, ponerle que 100 atletas, porque además se fusionaron con los de Brasil, que la chica de Brasil está haciendo la final del otro lado. Entonces, sí, yo me acuerdo que yo estaba así parado y era ese montón de gente y era mi cata contra ese montón de gente. Entonces eso a mí me infló y me creció lo que querás, ¿cierto? Pero entonces mira que este montón de experiencias que vamos acumulando, yo soy un fiel creyente que todo se conecta con todo. Y Ujú. más allá de la gente que diga, es que no, es que esto no, es que tenés que dedicarte a una cosa a la otra. No, todo se conecta con todo. Y lo he podido validar desde mi experiencia. Y lo he podido validar porque precisamente, o sea, que es 100 personas gritándote en una final de un Panamericano, tú teniendo 15 años, queriendo que el otro gane, versus 20 pelagatos poniéndote un cable en una producción 1A de Colombia, pero ¿qué es en términos de sensaciones? Y todo eso va con el reconocimiento emocional, claro, lo que pasa aquí, esa emoción que vos sentís, no sé qué y tal. Y creo que el karate y el deporte de alto rendimiento en general, es que me ha dotado de las herramientas necesarias para esto, sobre todo porque hay muchos castings que no paso, muchos castings que no paso. Y es como no tomarse personal ese no, Claro. ¿entendés? Así como muchas veces no he ganado. ¿Sí Ujú. pillas? Entonces, ya como que la vida te va entrenando desde que lo identifiques, Claro, desde que lo identifiques. Entonces, claro, todo lo que yo he aprendido en el karate no iba a volver a repetir esas lecciones con la actuación. Ya sabía muchas y claro, por eso quizás el proceso se acortó, ¿cierto? claro. Y ya estoy de una u otra forma entendiendo la industria y relacionándome con gente de la industria que con varios proyectos, pues, que esperamos sean grandes y que los disfruten pronto. Entonces, Claro. en ese momento, cuando yo hago como esta conexión de que todo se relaciona con todo, yo digo, es que toda la vida me he preparado para este momento. Yo ya soy lo que elijo ser y Ujú. siempre lo he sido. Lo Ujú. único es empezar a despertar esa conciencia. Y eso se logra con qué? Con entrenamiento. Entonces, es muy bacano porque, por ejemplo, la forma en la que yo entreno mis catas antes de un campeonato, de repente yo la parto en cuartos, en mitades, en tres cuartas partes, rondas completas, eso también lo hago con mis guiones muchas Claro. veces. Sí. Entonces, he cogido muchos aspectos del entrenamiento del karate y del kata para entrenar mis personajes, por ejemplo, Ujú. y viceversa. Entonces, es como yo aplico estas técnicas actorales para lograr una mejor interpretación en mi deporte. Por Sí. ejemplo, esto de lo que me decías, de los ojos, de Vampire Diaries, eso que pasa en los ojos y cómo te transformas y todo esto sin querer queriendo es actuar. A pesar de que las reglas de Ujú. la WKF dicen no es ni una danza, ni una No, demostración obviamente. teatral, No, no. creo que hace referencia es al enfoque. Por supuesto, es Claro. un enfoque marcial, es la simulación de un combate real, Claro, claro. O ¿cierto? sea, Es el yo enfoque. siento que ellos Pero lo tiene dicen todos porque no los es algo, elementos. exacto, ellos lo dicen porque no es algo a lo cual burlarse, como que está bailando o está De haciendo acuerdo, un esquema de gimnasia, pero al exacto. final tienen los mismos esquemas de un performance. Tiene los elementos. De hecho, Claro, yo quiero dedicar mi carrera actoral a las pantallas, a la televisión y al cine, porque siento que la emoción del teatro es que ya me la da el karate. O claro. sea, tienen los mismos elementos. Tenés una oportunidad, tenés un público y tenés que transmitir. Eso es lo que hay Ya que hacer está. en el teatro. Entonces, pues ya está. Pero sí ves, o sea, como que todo tiene puntos de encuentro y por Ujú. supuesto todo tiene puntos de división. Si yo me pongo a buscarle el pelo al gato, Ah, no, claro. voy a encontrar cosas en las que el karate no tiene nada que ver con la actuación. Y si yo me enfoco ahí, pues no estuviera haciendo las dos al tiempo, no estuviera haciendo las dos Claro, exitosamente en términos del disfrute, claro. ¿cierto?
Ujú, Entonces yo creo que un poco lo que me ha enseñado el karate es encontrar precisamente esos puntos de conexión, esos puntos de encuentro donde yo puedo ligar ambas y así con todo, créeme que así es con todo. Mira, una vez yo estaba viendo en la universidad sobre la inercia rotacional, si no estoy mal, y yo entendí el por qué, o sea, ya entendí físicamente el por qué para los giros tenía que cerrar mis brazos y no ujú. girar con los brazos abiertos. Por supuesto, si lo cerraba iba a girar más rápido y eso lo dice la física. Entonces, mira, o sea, todo se conecta. ¿Sí, sí, Claro. sí, sí ves? O sea, al final Sí, todo tiene que ver con todo. y Es al que vos final tengas es la sabiduría y la disciplina de conectar. eso, al final es un poco lo que hablábamos antes de la conciencia. O sea, imagínate que hiciéramos cada cosa por separado y no tuviésemos plena Ajá, conciencia en cada cosa que hacemos, no seríamos capaces de generar esas conexiones entre ambas cosas. O sea, ajá, tú decías al principio la importancia de hacer cada cosa con conciencia, es que es así. O sea, si yo me estoy dedicando a la actuación, me estoy dedicando a la actuación y voy a hacer lo mejor de la actuación y voy a segmentar lo que tengo que segmentar para transmitirlo de la forma de transmitirlo. Y de repente cuando estás haciendo karate te enfocas en el karate y tal. Y tu cerebro inconscientemente, o sea, bueno, ese es de mi punto de vista, porque evidentemente, o sea, yo no lo vivo desde la actuación, pero yo lo vivo, por ejemplo, desde el diseño y de la comunicación. O sea, yo siento que el karate es un canal de comunicación, el kata específicamente es un canal de comunicación. Entonces, yo me acuerdo cuando yo veía las clases en la universidad acerca de la comunicación, el esquema principal, emisor, receptor, canal, ta, 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 yo eso lo trasladaba a un tatami de competencia. ujú, Entonces, y eso lo hacía porque en mi cabeza tenía plena conciencia de la importancia, o sea, de la importancia, no, de la definición y los conceptos de todas las partes comunicacionales. Entonces, entendía la comunicación y lo trasladaba, o sea, lo traía a mi terreno, que es el karate, ¿sabes? de O, por acuerdo. ejemplo, ahora que estoy haciendo diseño, o sea, yo veo mi vida en vectores, ¿me explico? O sea, yo veo los katas en Ujú, vectores. Entonces, es súper raro, pero eso me ayuda a desgranar los katas, a desgranar las técnicas, desgranar los movimientos para entenderlos y poder desarrollarlos mejor, ¿sabes? Entonces, sí, total. yo no sé, o sea, yo creo que es como que la vida te va llevando y te va poniendo caminos en los que terminas como que juntándolos, o sea, tu cabeza termina juntándolos y terminas generando como que esa conexión que hace que tu ser y tu persona y tu conocimiento se eleve. Y eso es lo que yo Sí, y percibo evolución. exacto, y eso es lo que yo percibo que a ti te ha pasado con la actuación, a mí me ha pasado con la comunicación, y es que de alguna manera a alguien le pasará con economía, con ingeniería, o sea, es De como acuerdo. al final yo siento que todo en la vida se conecta y la única forma de Ujú. lograr conectarlo es tener esa plena conciencia en todo lo que haces y eso es yo creo que es lo que estoy percibiendo, lo que tú me estás diciendo. Sí, 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 mira, la conciencia es fundamental. Ujú, Y vuelvo a lo que dijo mamá, no basta con vivir, con existir, hay que vivir a ujú, conciencia. claro. Vos vivís a conciencia y empezás a ver esos puntos, empezás a Ujú, conectar. Ah, es que yo siempre he tirado como por este lado, siempre he tirado como por este lado, siempre he tirado como por este lado. Tú me preguntaste ahorita, no sé si de repente, porque también me fui como por otra parte, que eh, ¿por qué la actuación? Y si te soy sincero, fue una cuestión meramente de emociones. Yo me paré, la primera vez que fui a estudiar actuación, yo dije, no, esto es algo que quiero hacer, está en mi bucket list, por decirlo así. Yo dije, no, pues me voy a hacer un taller de actuación. ujú, Eh, y yo dije, pues nada, me inscribo. Y yo me inscribí y, y yo me inscribí y el primer día que me paré en el tatami sentí una cosa acá impresionante. O sea, sentí una cosa que fue lo que yo sentí el día que me paré por primera vez en un tatami. ujú. O sea, el día que fuiste al Espérate casting. si quieres, espérate, si que, démosle paso un ratito que está temblando. ¿Está temblando? Sí, Por ya, favor, ya, déjame ya se meter quitó. esta parte. Déjame meterla igual. ¡Ah! Está temblando. Mira, hablando de cosas Yo ahí, pero inesperadas, por eso me bloqueé. No, ya paró. Ya paró. Sigamos. Billón de esto lo... tatami. La vida tiembla, muchachos, pero sigan firmes. Cuando te pasan cosas inesperadas, ¿ves? Es que... sí.
Eso no lo Oye, voy a sí, no, y yo quitar. la verdad me había dado cuenta, pero quería terminar la frase. ¿Sí ves? Esa persistencia se logra haciendo karate, mi gente. Entrenen karate. No, y yo estaba ahí, es que, y yo, eh, el primer día que me paré, no, sí, ya. Entonces, como para resumir, Ay, qué bueno. em, yo empecé a hacer actuación porque el primer día que fui a entrenarme en la academia, sentí una cosa acá, como un fuego, algo acá, que yo dije, aquí hay propósito, aquí hay algo, y esta sensación, o sea, me llevó completamente, fue un flashback a mis 6 años de edad, Mm. donde empecé a hacer karate, y era lo que sentía el primer día de karate y de competencia. Y yo dije, parce, esto es, o sea, para esto Claro. vivo, para estas sensaciones, aquí hay Ujú. propósito, aquí hay amor, aquí hay pasión, esto lo elijo. Y en ese, mira, te digo que no pasó ni una semana y yo ya sabía que quería ser actor. Qué brutal. ¿Entendés? Y es impresionante cuando hacemos las cosas en completa presencia y en completa conciencia, porque es que la mente es impresionante. La mente es impresionante. Ahí yo me empecé a acordar de un montón de cosas que yo tenía borradas de mi cabeza y que todo apuntaba a que yo quería actuar. Es que desde chiquito. Qué brutal, qué brutal. Entonces, eso es brutal. Luego Sí. toqué violín, también fui músico. Entonces, mira, ahí uno empieza a darse cuenta de cómo todas las Sí, cosas te van conectando, porque siempre mi vida ha sido una vida de artista. artística, Siempre he claro. sido artista marcial, artista desde la música, artista desde lo actoral. Entonces, pues ya con ese foco, con esos vehículos artísticos que me permiten expandir mi ser, expandir mi sabiduría, mis conocimientos y asimismo aprender, pues, hombre, es que es una vida plena, digo yo, Claro. y plena conscientemente, Ujú. amorosa conscientemente. Ahora que Qué hay brutal. días de shit, y es que esa Sí, es la verdad. como todo. Y es que al Hay final esos días, días son lo que lo hacen y fue madres. no interesantes, porque obviamente uno no disfruta esos días, pero esos días es lo que tú dices, realmente estoy Ujú. vivo y realmente lo siento y realmente me afecta, ¿me entiendes? O sea, si tú no sintieras esos días, Sí. es como si no fuera Ya, nada. es la dualidad, o sea, no hay una sin la Sí, otra, ya está. sí. O sea, no hay felicidad sin tristeza y viceversa. Entonces, Ujú. es como aprender a transitarse en todas sus fases como ser humano y vivirse tranquilos, bien. O Sí, sea, saber que aún en momentos de tristeza, mi alma está feliz, exactamente. porque estoy tripeándome esta vida de la mejor manera que puedo, haciendo lo que amo hacer. Y ustedes no Qué bonito. saben cómo pararme a entrenar, que lo estaba procrastinando, porque no había atendido algunas cosas que me generaban desconfort, Ujú. que no tenían nada que ver con mi karate además, pero sí estaban ligadas al alto rendimiento. Y ustedes no saben cómo al comienzo fue difícil coger y volverme a parar, porque ya luego era como esta vaina de, ay, volver a empezar. Ujú. Pero como un día, otro día, es que me fue llenando como la batería, fue como Ujú. renacer. Eso fue, de hecho es una anécdota bonita, si lo ves Sí, desde ahí, claro. pero que fue fue una shit. Sí, la verdad es que sí. Pero hoy Bueno, lo agradezco un montón, claro, aquí porque estás, decido verlo así y ya está. claro. Y te ha traído muchísimas cosas buenas Sí, por supuesto. y has tenido de qué hablar aquí, así que ya todo es saldo positivo. Sí. No, y que la verdad es que nuestros traumas y nuestras cosas hay que atenderlas, es que no podemos Claro, procrastinarlas, sino llega un momento no. donde todas se juntan Y pff, y chao, y chao. sí, es así. Ujú. Bueno, la verdad que ha sido una conversación muy bonita. Me gustaría que estuviéramos hablando muchísimo tiempo más, pero tampoco quiero hacer esto muy largo, además que es el primer episodio. Pero sí es cierto que con Pipe, o sea, yo hablo, 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 se pasa el tiempo No, acá y nos podemos ir seguimos. hasta, mejor dicho, O sea que nos no, podemos ir no, no hasta el terminamos. mundial y ya y seguimos hablando. Pero bueno, de repente hacemos una segunda parte o algo así, porque de hecho Pipe hace dentro de 2 semanas, se va a los Japones y eso, ¡Ay, qué emoción! Estoy súper feliz porque nunca he ido. Y es como, imagínate que se sentirá estar ahí en Okinawa, donde uf, qué nació brutal, todo. qué Buah, va a ser brutal, qué brutal. espectacular.
Pero bueno, nos contarás, nos contarás. Por De verdad, supuesto. muchísimas gracias, Pipe, por no solamente acompañarme hoy, que yo sé que fue con cariño, sino por apoyarme en esta idea, por sentirla conmigo tanto y sobre todo por todas esas conversaciones más allá del tatami que nos ha forjado nuestra amistad todos estos años y que la seguirá forjando. O sea, yo te veo ahí al pie del cañón en el tatami muchos años más y Ah, pues amén. eso, muchísimas gracias por todo, por esto y por lo que viene. Así será. André, no, yo te agradezco a ti infinitamente porque me parece que es fundamental y es una labor muy bonita, muy admirable, como siempre te lo digo, hacer énfasis en, en lo que pasa detrás del tatami, Ujú, realmente. Beyond the Tatami es una iniciativa impresionante y muy poderosa, es muy poderosa, porque muchos atletas muchas veces dicen es que si no gano no valgo ante un comité olímpico, ante una federación nacional. Y muchas veces ponen en términos de sus resultados y sus colores de las medallas lo que valen como personas y como karatecas. Entonces ujú, creo que este espacio se presta para reivindicar lo que es el deportista en su integridad ujú, y lo que es el karateca en su integridad. Y me encantaría que esto se replicara en todo, o sea, con todos los atletas del mundo, de todos los deportes, y que iniciativas como estas tomen tanta fuerza. Te deseo mucho éxito, mucho amor en este nuevo camino, en esta nueva sección de tu vida que se abre, en esta nueva cata de tu vida. ujú. Y que sí, que logres llevar ese mensaje de conciencia, de karate y de integridad que se necesita para valorar lo que somos los deportistas de alto rendimiento y lo que pasa aquí, lo que pasa aquí, para lograr darles medallas y lograr darles resultados bonitos a nuestros países y que se enorgullezcan de eso, y nuestras familias y nosotros mismos, por supuesto. Te agradezco infinitamente, pasé bacanísimo, yo me quedaría aquí hablando 10.000 horas más, pero bueno, hay que dejar Bueno, para más episodios. así es, así es. Bueno, chaito. Chaito, Mm. saludos por allá.